¿Alguna vez pensaste en ser inmortal? ¿Alguna vez deseaste la eternidad? Si es así, hazte un favor, nunca más desees eso. Solo anhela una vida normal, el ciclo completo, nacer, crecer, envejecer y bendita sea la palabra, morir. Maldita la hora en que dejé de aceptar la única verdad decente de la existencia, el final. Todo comenzó en 1937. En ese tiempo, solo quería una cosa, más tiempo. Más tiempo para ganar dinero, construir mi imperio, alcanzar el éxito que creía merecer. El tiempo era mi enemigo. Y, como todo hombre arrogante, quise vencerlo. Una noche, en un bar lleno de humo y ruido, un hombre bien vestido se me acercó. Tenía un semblante amable, pero una mirada enigmática, no parecía el tipo de persona que frecuentaba ese tipo de lugar. ¿Qué es lo que más deseas en la vida?, preguntó de repente. Sonreí, sorprendido por la pregunta. Vivir para siempre, respondí, riendo, fingiendo que era solo una broma. Él arqueó una ceja y, en un tono calmado, solo dijo, ¿estás seguro de eso? Sin ninguna duda. El hombre sonrió de lado, como quien sabe algo que el otro ignora. Y entonces, con voz baja, murmuró, que tu deseo se cumpla. Se dio la vuelta y desapareció en la esquina. Pensé que era una locura cualquiera, tal vez un borracho, tal vez un lunático. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. En los días siguientes, olvidé el episodio. Pero el tiempo pasó, y yo no cambié. Ninguna arruga, ninguna señal de envejecimiento. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado a los 34 años. Me casé, tuve hijos, nietos, bisnietos. Durante décadas, mantuve el secreto. Hasta que un día le conté a mi esposa sobre aquel hombre misterioso en el bar. Le dije que, de alguna manera, había sido bendecido con la inmortalidad. Pero llegó el primer golpe. Poco antes de cumplir 53 años de matrimonio, ella murió. No hay palabras para describir el dolor de enterrar el amor de tu vida, de seguir respirando cuando lo único que quieres es parar. 32 años después, fue el turno de mi primer hijo. Un padre no debería ver a su hijo en un ataúd. Viví desolado, arrastrando siglos de recuerdos que nunca se borraban. Aún así, continué. Cambié de nombre innumerables veces. Conquisté el éxito que tanto buscaba. Fui el hombre más rico del mundo durante varias generaciones. Conocí todos los países, aprendí decenas de idiomas, probé todos los placeres. Pero lo que antes era fascinación, se convirtió en tedio. Un tedio sin fin. El mundo giraba, cambiaba, moría y renacía, y yo continuaba. Vi guerras, imperios, pandemias, el planeta entero cambiar de rostro. Y entonces, en el año 3154, llegó el final. Un asteroide, del tamaño de Nevada, chocó con la Tierra. Pensé, por fin, mi descanso. Pero la muerte no llegó. Ella nunca viene. Soy inmortal, pero eso no me impide sentir dolor. Ya he muerto incontables veces, en un accidente de avión, en un coche en llamas, con una bala atravesando el cráneo. Sentí cada agonía. Y, lentamente, mi cuerpo siempre se regeneraba. Al principio tardaba días, después, minutos. Hasta que la muerte dejó de ser una pausa, se convirtió solo en un intervalo entre tormentos. Cuando el asteroide impactó en la Tierra, el planeta explotó en menos de 15 minutos. Mi cuerpo fue lanzado al espacio, destrozado, en medio de escombros y oscuridad. Sentí cada hueso romperse, cada célula gritar. Y aún así, continué vivo. Floté por el vacío durante siglos. El frío del espacio quemaba como fuego. Sentía hambre, sed, falta de aire, y una soledad que devoraba la mente. Siempre imaginé que el fin del mundo sería también mi fin. Pero estaba condenado. Recordé una vieja historia, la de un hombre inmortal que solo podría morir si un caracol lo tocara. Cuando, después de eras vagando por el cosmos, finalmente encuentra el caracol, lo toca, y el caracol muere. Y el hombre se da cuenta, demasiado tarde, de que jamás podrá descansar. Yo era ese hombre. Con el tiempo, fui siendo atraído por el sol. El calor derretía mi piel, y ella renacía. Derretía, y renacía. Un ciclo interminable. Terminé sumergiéndome en esa bola llameante.
5000 grados en la superficie. La presión aplastaba cada átomo de mi ser. Quemé y renací, durante eras. Pensé que enloquecería, y deseé eso con todas mis fuerzas. Pero ni siquiera la locura me fue concedida. Llevo conmigo cada recuerdo, cada rostro, cada grito que oí en siglos de existencia. Pensé en todo lo que desperdicié. Tuve todo el tiempo del mundo, y lo usé buscando dinero y poder. Tantas vidas, tantos amores que dejé escapar. Tuve todo el tiempo para ser alguien mejor, y aún así, no fue suficiente. Miles de millones de años pasaron. El Sol se expandió, se convirtió en una supernova. Y yo, acostumbrado a lo imposible, resistí. Vi el universo quemarse, colapsar, desaparecer. Y entonces, una vez más, floté en el vacío. Allí, en el silencio absoluto del cosmos, vi algo. Una figura. Flotando. Sonriendo. El mismo hombre del bar. La misma sonrisa de lado. No dijo una palabra. Solo me miró, burlándose de mí. Intenté gritar, pero en el vacío el sonido no se propaga. Intenté expresar el dolor de quien tuvo el privilegio de la muerte arrancado, pero me di cuenta de que no me fue quitado. Yo mismo lo entregué. La Biblia habla sobre la vida eterna, una con Dios, en el paraíso, donde no hay hambre, ni sed, ni dolor. Y habla también sobre el otro tipo de eternidad, aquella en la que la tristeza y el sufrimiento jamás cesan. Y todo me lleva a creer que, este es mi infierno particular. Hace unos años, cuando tenía unos 11, estaba en casa de una amiga. Ella me había invitado a una pijamada. A las dos nos encantaban las historias de terror y todo lo relacionado con lo paranormal. Era de noche, y como no podíamos dormir, decidimos buscar cosas, de miedo, para hacer. Eran la 1 de la mañana y estábamos muy aburridas, así que empezamos a buscar rituales o juegos paranormales en Internet, TikTok, Instagram, Google, YouTube. Después de un rato encontramos uno que nos llamó mucho la atención, Randonautica. Nos dio mucha curiosidad, pero había un pequeño problema, no podíamos salir de casa, porque éramos muy pequeñas y obviamente no era buena idea hacerlo tan tarde. Aún así, la curiosidad fue más fuerte que el sentido común, así que decidimos esperar un poco más. Cuando eran más o menos las 2:27 de la mañana, preparamos una mochila con comida, una linterna y algo para beber. Mi amiga agarró las llaves y salimos por una ventana, ya que la puerta hacía mucho ruido. La casa tenía 2 pisos, sus padres dormían arriba y nosotras estábamos abajo viendo la tele, por eso pudimos salir sin que nos escucharan, aunque las paredes eran bastante finas. Al salir a la calle, lo primero que hicimos fue escondernos por si pasaba alguien. Cuando vimos que no había nadie, abrimos la aplicación de Randonautica, la del búho en la portada. Nada más entrar, la app nos pedía permitir la ubicación, el idioma, la cámara y el correo electrónico. Le dimos a todo, permitir, y nos llevó a una pantalla con un mapa y un gran botón que decía, inicio. Le dimos clic, y automáticamente nos señaló un punto en el mapa, como si fuera un GPS. Seguimos las indicaciones y terminamos en medio de un bosque vacío. Encendimos las linternas y empezamos a mirar alrededor. Lo único que encontramos fue una hoja en el suelo con un dibujo muy raro, un grupo de personas tomadas de la mano, como si estuvieran bailando en círculo. Todo el dibujo era en blanco y negro. Pensamos que solo era un papel viejo, así que nos lo llevamos. A mí se me ocurrió la brillante idea de generar otro punto, pero ese nos llevaba a un lugar mucho más lejano. Por miedo, decidimos no ir y regresar a casa. Para volver, teníamos que pasar por un parque. En ese momento había un grupo de unos 5 chicos, tipo canis, hablando entre ellos. No nos dio miedo porque en España es bastante común ver gente así a esas horas, así que seguimos caminando normal. Pero cuando ya estábamos a punto de llegar a la casa de mi amiga, vimos algo que nos heló la sangre, 2 personas encapuchadas, vestidas completamente de negro, nos estaban siguiendo. Cada vez que las mirábamos, se quedaban quietas, pero cuando dejábamos de hacerlo, corrían hacia nosotras. Entramos en pánico. Salimos corriendo mientras grabábamos con el móvil,
más que nada por miedo y para tener alguna prueba si pasaba algo. En un momento logramos perderlos, así que aprovechamos para volver lo más rápido posible. Cuando llegamos, nos quedamos en shock. Había una patrulla de policía frente a la casa de mi amiga. Sus padres estaban afuera, muy asustados, pero al vernos se tranquilizaron. Les preguntamos qué había pasado, y solo nos dijeron que la policía había llegado sola, que ellos nunca habían llamado a nadie. Hasta el día de hoy no sabemos si los encapuchados tenían algo que ver o si fue una coincidencia, pero al día siguiente, cuando les contamos todo a sus padres, se enfadaron bastante y ellos dijeron que jamás hagamos algo así de nuevo. No sé cuántos días llevo aquí. O si son días. Al principio pensé que moriría solo, olvidado, como los otros, si es que existen otros. El zumbido de las luces me golpea por dentro. Siento como mi garganta se seca por la falta de agua, mientras la humedad hacía que mi ropa irritara varias partes de mi cuerpo. Pero esta nota no es sobre eso. Es sobre alguien más. Ayer, o hace unas horas, da igual, doblé en un pasillo con las paredes ligeramente más pálidas. Pensé que era una de esas anomalías espaciotemporales de este sofocante lugar. El zumbido era más suave, más bajo, como si en ese lugar se sintiera algo distinto, como si el ambiente estuviera en tranquilidad. No sé qué más decir de este lugar irreal. Entonces lo vi. No escuché pasos. No sentí peligro. Solo giré y ahí estaba. Parado junto a una pared, tocándola con los nudillos. Ni golpeaba, ni empujaba. Solo, los dejaba ahí. Como si recibiera o esperara algo, una respuesta. Era humano. Eso lo supe. Pero no como yo. No parecía perdido, ni cansado. No cargaba nada. Ni mochila, ni cantimplora, ni cicatrices a la vista. Llevaba una camisa gris sin marca alguna y un pantalón que no era a su medida sin bolsillos. Como si el concepto de buena apariencia no existiera para él. Me observó. O mejor dicho, me notó. Y dijo, sin mirarme directamente. No lo fuerces. Su voz era limpia. Sin tensión, sin cansancio, sin hambre. Lo contrario a todo lo que reaccionaría una persona normal en un lugar donde no funcionaba la lógica. ¿Qué cosa? Respondí sin pensarlo. No contestó. Solo caminó. Lo seguí. No por decisión, sino por instinto, como si ese sujeto arrastrara el ambiente pacífico con él. Cada tanto tocaba una pared. Luego otra. Luego se detenía. Parecía buscar algo, pero no con los ojos. Con lo que sea que usaba para percibir. Al fin me habló de nuevo. Este lugar no se construyó para ti. Aún intentas que se comporte como crees que funciona el mundo. Respondí indignado, y tú no. Me miró. Esta vez sí, directo. Sus ojos no eran raros. Ni brillaban. Pero había algo que no pude comprender por mucho. No era esa típica mirada de loco. Era como mirar algo que no solo usa las emociones y la razón como referencia. Yo dejé de preguntar el ¿qué es? Ahora solo escucho lo que ya está diciendo, dijo. ¿Qué eres tú? Pregunté, para encontrar algo de razón, si él era real o solo una ilusión por mi condición. Simplemente se encogió de hombros. Fui como tú. Después, simplemente dejé de necesitar respuestas. Solo seguí el flujo que mostraban los eventos. Parecía desinteresado, como si hubiera terminado un experimento curioso. Y en un instante mientras caminábamos doblo hacia una esquina, no había nadie, solo un termo con agua con sabor y pequeños caramelos dentro, pero mientras tomaba el agua sentía que esa tranquilidad se desvaneció de golpe, así que actué. Busqué con desesperación, deseando la tranquilidad, deseando dejar de sentir estas alertas que consumían mi cordura, deseando un momento de realidad, de verdad, pero, nada, solo el constante zumbido acosador de las luces era lo único que me acompaña otra vez. Desde entonces, algunas paredes me parecen distintas. No sé cómo explicarlo. Hoy, por primera vez, hice lo que él hizo. Apoyé los nudillos. No golpeé. No empujé. Solo los dejé ahí, como quien espera la respuesta espontánea de la intuición. Pero como si de una burla se tratara, no pasó nada.
Pero el zumbido cambió por unos segundos. O quizás fui yo. No tengo pruebas de nada. Solo sé que él caminaba con verdad. Con comprensión. Como quien ya conocía el abismo antes de caer en él. Yo no entiendo nada aún. Pero, algo en mí quiere seguir tocando paredes. No para huir. Sino para entender que tanto de la realidad es real. Y que otro tanto soy yo.